Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Les doy la más cordial bienvenida hoy domingo 27 de octubre, una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, a su programa, Platicando con Betty. Gracias, muchas gracias por sintonizarnos aquí en la 800 AM de su radio, Cadena Baja California, una programación de Koinonia, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Hoy, queridos señores y señoras que me escuchan, estamos completamente en vivo y les doy el teléfono y toda la información por si quiere usted llamarnos, comunicarse con nosotros, darnos su opinión o tal vez alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan. Y aquí estamos para, con todo nuestro cariño y amor, responder a su llamado. Y les recuerdo que nuestro teléfono en el estudio es 622-8962 desde aquí de la Parroquia de la Encarnación. Y también, si está usted en Estados Unidos, puede marcar al 866-228-4305. Si está usted en Estados Unidos, es el 866-228-4305, y en la República Mexicana 01800-788-7606, por la web koinoniaradio.org o tjcatólico.com. Y aquí está Julio también y Carlos trabajando aquí conmigo con todo cariño y amor, como siempre, para servir a Dios y al amor de todo nuestro prójimo a través de los micrófonos que nuestro Señor nos ha puesto aquí para servirlo, para extender una palabra y una mano a todas las personas que lo necesiten. Nuestra alma y nuestro corazón se conectan en todo momento con usted a través de este micrófono, a través y mediante toda la programación habitual en su horario de Koinonia Radio. Estamos aquí para dar una palabra de aliento, una frase de amor, una palabra que Dios quiera poner en nuestra boca y en nuestro corazón para transmitirla a usted que tal vez necesita escuchar que Dios lo quiere, que Dios lo ama, que Dios la ama y la quiere, que la necesita en nuestra vida, que tal vez usted ahorita esté pasando por muchos momentos difíciles, por momentos de soledad, de dificultad económica, de problemas en su familia, de problemas de alguna adicción, de alguna desolación, de algún desamor. Nuestro Señor sabe lo que usted está pasando y sabe que usted es lo suficientemente fuerte porque Él le da la fortaleza para que salga adelante, y Él está con usted y nuestra Madre Santísima también, y los dos, junto con su Hijo, la Sagrada Familia y también la Santísima Trinidad, les manda a usted un abrazo, les manda todo su amor a través de su palabra, a través de la pasión que se vive en la misa de hoy domingo, que si usted no ha ido, todavía hay tiempo. Vaya a recibir todo el amor de nuestro Señor a través de su cuerpo y de su sangre. También le digo que nuestro Señor está con usted ahorita en sus momentos difíciles. No se desanime, no se desmotive, no se desaliente. Hay momentos en que es necesario sufrir, porque ahí es donde encontramos a Dios nuestro Señor. En el sufrimiento nos encontramos con Él. Ahí nos metemos a sus llagas y nos hacemos uno con Él. Y el sufrimiento es lo que nos hace madurar. Y es lo que nos hace sentirnos personas, seres vivos, y es como realmente nuestro corazón empieza a ser vulnerable y sensible a la necesidad también de nuestros hermanos. Por eso es necesario sufrir, por eso es necesario tener penas, para poder tener momentos de felicidad. Si no, ¿cuál sería el parámetro para poder valorar los momentos en los que sí somos felices? Pero también recuerde que la felicidad es una actitud, es un estado de ánimo, y usted decide ser feliz si quiere con lo que le tocó vivir. Si se lo ofrece a nuestro Señor, si se lo ofrece a Dios, ese sufrimiento ya tiene un sentido, y también usted a través de ello podrá ser feliz porque ya
tuvo un motivo ese sufrimiento. Y gracias a eso aprendió una lección, y ese es el sufrimiento inteligente. Por lo tanto, le va a recompensar con un momento de felicidad, de dicha y de satisfacción, de poder decidir por convicción propia, ser feliz con lo que le tocó vivir, porque seguramente con eso usted se está ganando un escalón al cielo. Por lo tanto, desde aquí, de la cabina de la Encarnación, le mandamos un abrazo de parte de nuestro Señor, de nuestra Madre Santísima, para decirle que no está solo, que no está sola, y que habemos muchas personas en esta ciudad con una buena intención, con un buen corazón, buenas, que intentamos la santidad todos los días, intentamos superarnos todos los días para estar en contacto con nuestro prójimo a través del amor de nuestro Señor. Y este es el objetivo de Koinonia Radio, de la Arquidiócesis de Tijuana, hacerle saber a usted que Dios, a través del arzobispo y de todos los sacerdotes trabajando para la Iglesia de Tijuana y de los puntos circunvecinos hasta donde llega esta señal, estamos para hacerle llegar el amor de Dios, y que la Iglesia lo acoge con todos sus problemas. Acérquese usted a la Iglesia, al templo, a los sacramentos, a la oración, y ahí encontrará a Dios nuestro Señor, ahí encontrará la paz y la tranquilidad que usted está buscando, sea cual sea su pena. También quiero compartirles que en esta búsqueda de la superación en la que estamos todos, para que lleguemos a alcanzar cada vez más la santidad de nuestra vida, que es el principal objetivo de nuestra alma, llegar a alcanzar cada vez más la santidad para llegar al cielo, hay una asociación que es ANSPAC, que trabaja también para varias parroquias aquí en Tijuana, en donde una servidora también pertenece a ella, y ahí impartimos pláticas de formación humana y de formación moral. Yo estoy en el Pípila y también imparto alguna platiquita para las señoras del Dorado que van ahí a la parroquia del Pípila cada semana, los martes a las 9 de la mañana. Ahí estamos, y les mando un abrazo a todas mis señoras. Y también quiero hacerles llegar esta buena noticia, que también hay que dar las buenas, que son muchísimas, que gracias al gobierno municipal, a la Secretaría de Desarrollo Social, lo que es este apostolado de impartir pláticas en diferentes puntos de la ciudad, formación humana, ¿verdad?, y manualidades, se ha unido a este proyecto del Centro Integral de la Mujer Auténtica en Tijuana, la Secretaría de Desarrollo Social, que ha destinado recursos importantes para concientizar y formar a las personas que pertenecen a la comunidad del Pípila. Hay diferentes actividades en el Pípila en estos momentos durante varias semanas, va a transcurrir durante varias semanas, para que usted se informe y aproveche esta formación, pláticas, cursos, talleres que se están impartiendo, también clases de instrucción para defensa propia, clases de guitarra, de diferentes áreas. Todo esto gratuito. La mayoría de los talleres son obviamente gratuitos y son dados y patrocinados por la Secretaría de Desarrollo Social a través de nosotros, apoyo del Centro Integral de la Mujer Auténtica, porque el Pípila, pues sea a través de estudios y estadísticas que hicieron, se dieron cuenta que era una de las comunidades que más necesitaba apoyo por la violencia intrafamiliar y la inseguridad que se vivía en esa zona de la ciudad. Entonces, aprovechen este recurso que el gobierno municipal está impartiendo a través del Centro Integral de la Mujer Auténtica con estas pláticas de formación humana. Una servidora los está impartiendo en las instalaciones de la parroquia en el Pípila. Y por lo tanto, les mando muchos saludos y mi reconocimiento a todas las señoras que van a estas pláticas en toda la ciudad, en playas de Tijuana, Rosarito y Tecate, para ser mejores personas como esposas, mamás, amigas y ciudadanas interesadas en la superación personal. Hay que reconocer todo lo bueno que sí hacemos en trabajo conjunto, la Iglesia Católica y el gobierno, porque sí podemos y sí
Sí se puede, recursos hay, voluntad hay, solamente hay que tener disponibilidad y participación, y con la mano de Dios vamos a lograr muchas cosas buenas en esta ciudad. Bueno, yo voy a comenzar a comenzar el tema que hemos venido platicando. Esta sesión es muy importante, muy oportuno, que es el tema de la educación, a través de este libro de la Conferencia del Episcopado Mexicano que editó el año pasado, Educar para una nueva sociedad, reflexiones y orientaciones sobre la educación en México, ya que estamos pasando por situaciones ahorita específicamente muy importantes y trascendentales para dar un gran paso a una nueva etapa y a una mejor calidad de la educación en México, por lo que se está presentando pues estas situaciones de protestas de acuerdo a las reformas educativas. Por lo tanto, este libro pues es ahorita muy importante reflexionarlo, no tanto el libro como tal, sino nosotros tenemos la obligación moral de estar al pendiente y de estar atentos, informados de lo que está pasando con el área de la educación, que es el progreso, es el significado y el único rumbo para alcanzar un progreso en nuestra nación. La educación en México es la única que nos puede dar el progreso de todos los ciudadanos mexicanos. Es lo único que nos va a sacar de nuestra situación en la que estamos como país tercermundista, que nos puede ayudar a cambiar los valores también. La preparación es fundamental, tanto en educación moral, educación de conocimientos, para tener un mejor discernimiento, criterio e iniciativa y poder tomar mejores elecciones en nuestra vida, para llevar a nuestra nación a un mejor rumbo, a un rumbo de vida digna, de una mejoría en la vida digna de cada una de las familias mexicanas. Pero si usted no conserva una familia y no se preocupa por educarse, va a ser muy difícil que salga adelante, porque la ciudadanía, la nación mexicana, como tal, por sus costumbres y tradiciones y sus raíces, somos de familia, nos conformamos con el tejido social de la familia y lo que nos va a sacar adelante y poder potencializar todo lo que traemos como personas para ayudar a llevar a otro rumbo a nuestro país es la educación, y por eso tenemos que estar informados qué es lo que está pasando en ella. Y hablábamos pues la semana pasada de que la educación no forma personas íntegras que amen, sino forma personas íntegras que amen el bien, la belleza, la verdad y la justicia. Todo lo demás queda fincado en un terreno frágil y superficial. Los voy a llevar a un corte y regresamos. No se vayan. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Platica con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 desde Estados Unidos. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso con Onía Media. Ya estamos de regreso aquí completamente en vivo desde la Parroquia de la Encarnación y continuamos con nuestro tema de la educación. Y les digo antes de comenzar, tenemos que despertar los mexicanos, participar y exigir. Son momentos críticos, momentos claves en donde puede cambiar el rumbo de la educación de nuestros hijos, de las generaciones futuras y de nuestra nación a partir de ahorita. No dejemos pues que la falta de participar y de gritar nuestra voz a través de una manera pacífica, claro, mediante los medios de comunicación, haciendo uso positivo de ellos y de una manera madura, educada y responsable, hacer notar lo que queremos como ciudad, defender nuestros valores, éticamente y moralmente. La cuestión del IVA pues se nos está yendo entre las manos, tal vez nos perjudique, tal vez estemos a tiempo de seguir opinando sobre esto. Este programa no tiene ese matiz, ¿verdad?, de política social y económica, pero somos mexicanos y somos católicos y pertenecemos a una nación y no está peleada una área con la otra. Por lo tanto, tenemos también el derecho como católicos de ver por el bien común. Y si sabemos
que se va a perjudicar a las personas más vulnerables y a las personas con más bajos recursos económicos, ¿verdad? Que son también nuestros hermanos con estas reformas. Entonces, defendámoslo, levantemos nuestra voz por ellos. No podemos quedarnos callados. Cada quien desde la trinchera que pueda, desde su posición, desde su postura, desde su papel, desde lo que le corresponda hacer. Podemos precisamente ver por nuestros hermanos más vulnerables. Si alguien tiene la posibilidad de tener un poquito de más influencia, hágalo. No se quede callado, después se puede arrepentir. Igualmente, con esta reforma educativa, ¿usted qué piensa? ¿Sería bueno que nuestros maestros fueran evaluados? ¿Por qué no quieren ser evaluados? ¿Por qué no aceptan esa reforma? ¿Les da miedo? ¿Les da miedo perder su trabajo? ¿No quieren mejorar? Están manipulados por el sindicato. No deja de haber católicos ahí. ¿Y cuántas víctimas de nuestros hijos y generaciones futuras, también religiosas, que quieren un mundo mejor, se van a ver afectados por no querer un grupo de personas esta reforma educativa? Necesitamos, pues, también nosotros tener un criterio amplio, informarnos y participar en todo lo que sea posible. No podemos dejar de reconocer que las nuevas reformas curriculares, o sea, de aportar nuevas materias, han incorporado la formación en valores en los colegios y en las escuelas. Claro que sí, y esto ha sido pretendiendo educar ciudadanos responsables basándose en un modelo de formación por competencias, desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, etcétera. Sí lo reconocemos y sí se ha avanzado. Sin embargo, la propuesta de formación en valores entra en contradicción cuando se le pide a la escuela que se abstenga de referirse positivamente a nuestra tradición, como si se tratara de algo superado o erróneo, sin tomar en cuenta que estas tradiciones han sido forjadoras en buena medida de los valores universales en los que se apoya la convivencia humana. La formación en valores es inoperante si no se traduce en hábitos operativos, es decir, en virtudes. ¿Por qué? ¿Por qué se prohíben ciertas cosas en las escuelas cuando van apegadas a ética, a moral, a la parte religiosa de las creencias de los alumnos? Efectivamente, hay escuelas y universidades privadas que también han sido clave en parte del cambio. Sí lo hay. Las escuelas y universidades privadas tienen una inmensa responsabilidad de formar con mayor libertad a sus alumnos. Y yo dijera la obligación moral también. Libertad y obligación moral a través de una adecuada educación profesional y mayor conciencia social efectiva. Desgraciadamente, estos valores tan hermosos, morales y religiosos que se viven en colegios y universidades particulares o católicos, pues no está al alcance y a la posibilidad de todos los niños o muchachos que pudieran tenerlo, que quieren tenerlo, que quisieran tenerlo, porque no pueden pagar. Y estamos pues inmersos en este vicio de un sistema político, económico, social, en donde los más afectados siguen teniendo menos posibilidad de opciones. No bastan los profesionistas con excelencia académica, sino que lo que México necesita son hombres y mujeres capaces de asumir como responsabilidad propia las necesidades de los demás, en especial de los más pobres y marginados. El Estado, por su parte, necesita dar pasos más decididos hacia el reconocimiento del aporte que la educación impartida por las instituciones de particulares ofrece actualmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no retomar y tomar eso que los colegios sí pueden dar? ¿Por qué el gobierno en las escuelas de municipales, pues, no lo puede impartir, no lo puede dar, no le conviene, no quiere? Está pegada a una tendencia, está pegada a una orden. ¿Qué pasa? Todas las instituciones de particulares, indudablemente, colaboran de manera significativa en la construcción del bien común y realizan subsidiaria y legítimamente una tarea que en principio le corresponde al Estado. No debe parecer extraño el que las escuelas privadas sean valoradas entre las instituciones que generan más beneficios públicos a México. Por lo tanto, también
con los impuestos que pagamos, si fueran bien administrados, tenemos el derecho de exigir lo mismo en escuelas de gobierno. ¿Por qué decimos que si no podemos pagar una escuela particular, ni modo a lo que se pueda obtener de una escuela de gobierno? ¿Por qué una escuela de gobierno no puede ser de primera? ¿Por qué no puede tener también valores éticos y morales? ¿Por qué si son valores universales? Porque siempre van a asociar la parte moral con la religión católica y creen que se pierde poder y autoridad. Y no es así. Van a ganar porque van a salir personas más formadas de una manera íntegra, con valores como honestidad, rectitud, justicia. ¿Qué es lo que hace llevar a personas que tengan puestos políticos a ser corruptos o no corruptos? ¿Y eso ayuda? Claro que ayuda. ¿De quién depende? ¿Por qué no toman esa decisión? ¿Por qué la secularización? ¿Por qué esa división? ¿Por qué esa separatividad de no quererla ligar? Las reformas emprendidas para mejorar la educación propiciaron un proceso de descentralización de la operación de los servicios de educación básica, o sea, preescolar, primaria, secundaria, normales, educación especial e indígena, y aunque existen dificultades objetivas para llevarla a cabo, ha traído consigo una mayor implicación de las entidades federativas en el diseño de políticas educativas. Les voy a ampliar un poquito más este dato. En promedio, el 78% de las escuelas de educación básica de nuestro país son federales. El 16.4% son estatales y solo el 5.5% pertenecen al sector privado. Este es un dato de la descentralización educativa en México, un recuento analítico entre el año escolar 2007 y 2008. Y alrededor también es otro dato que este departamento lo da, alrededor de 25 millones de estudiantes estuvieron inscritos en educación básica en el año 2007 y 2008, y cerca del 90% estuvo inscrito en educación pública y el 10% solamente en educación privada. Vean pues qué poco alcance a una educación de más calidad en general en la población en México. Asimismo, pues muchas organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación han contribuido en la introducción de cambios innovadores e incluso algunas constituyen puentes entre el Estado y las iniciativas federales. No obstante esto, se requiere avanzar hacia la consolidación integral de un sistema educativo más y mejor coordinado, con un marco jurídico apropiado. El marco jurídico, un marco legal, es necesario de respaldo en todas las áreas del país, económica, política, social. Pero urge en la educativa, para que puedan tener una opción justa todos los niños y niñas que nazcan en México, sin ninguna segregación y sin ninguna distinción. México en este momento siente la necesidad de un sistema educativo más comunitario, más creativo y correspondiente con las necesidades específicas de cada localidad y con sus creencias, modelado más por la sociedad que por el Estado. El impulso, pues, dado a la evaluación tanto de aprendizaje de niños y jóvenes como de la calidad de las escuelas de educación básica, media y superior, es valioso y esperanzador. Los datos arrojados por las diversas evaluaciones han permitido emprender nuevas acciones para mejorar, pero tenemos mucho que trabajar. No ha sido suficiente porque no todos los niños están en las ciudades. Hay poblados, poblaciones y comunidades rurales que no les alcanza, pues, estas mejoras en la educación. En ocasiones, estas prácticas abruman a las instituciones por la carga burocrática de trabajo que generan. Claro que sí, y traemos culturalmente una resistencia al cambio. Son vividas como un requisito que desemboca en mera simulación para cumplir con determinados estándares. También esa es otra realidad, una mera simulación, simulación, pero realmente esta calidad y reformas educativas y estos cambios están dando otros resultados
en la superación, ya en el campo de trabajo de nuestros jóvenes, tienen más oportunidades, tienen más criterio de discernimiento para la toma de decisiones y para tener una mejor calidad de vida. Esto debe reflejarse en las reformas educativas. Si esto no está dando este resultado, entonces no estamos por el buen camino. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Platica con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 desde Estados Unidos. Ya estamos de regreso. Gracias por permanecer aquí en 800 AM de su radio Koinonia Media y Koinonia Radio, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana en su programa Platicando con Betty. Gracias por acompañarnos y continuamos analizando la situación de la urgencia y emergencia educativa en México, que como nosotros somos católicos, nos interesamos por el bienestar de nuestras generaciones, que son el futuro de la familia y de la Iglesia Católica en México y sobre todo de todos nuestros hermanos compatriotas. Nosotros debemos tener también la voz para tomar decisiones a todo lo que nos urge sea un cambio benéfico para nuestra nación. Y vamos a hablar de los sindicatos. Les recuerdo que este programa y toda esta programación de Koinonia Radio no tiene un matiz político económico, pero sí, como católicos tenemos el derecho de, que es como también somos ciudadanos, analizar y ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para contribuir con lo que nos corresponda a los cambios. Y no podemos taparnos los ojos y no ver la realidad para quedarnos cómodamente y dejar que pasen las cosas y después sufrir las consecuencias. Por lo tanto, vamos a platicar y a confrontar de este tema de los sindicatos. Los sindicatos referente a la educación deben ser tutela de los justos derechos para los maestros, viendo por el beneficio de los alumnos, que son precisamente para quien se trabaja y son para quien precisamente se debe recibir el beneficio y los servicios de la vocación de ser maestro. El sindicato no debe de ver nada más por sus intereses, debe de ver justamente de una manera objetiva, porque los maestros puedan desempeñar su vocación como tal, como todos unos maestros especialistas y personas interesadas, involucradas en la obligación moral de contribuir en la educación de los alumnos. Los privilegios derivados de la centralización y de las prácticas corporativas en los sindicatos generaron una estructura de dominación y de control que ha vulnerado la autonomía del proceso educativo y ha despojado de capacidad de decisión a la escuela y al maestro, y ha contaminado gravemente la noble tarea de educar. Y aquí un paréntesis es que no todos los maestros son iguales, no todos son iguales. Hay personas que sí son responsables y tienen la obligación, sienten la obligación de hacer y de llevar a cabo su vocación como debe de ser, viendo por el bien de sus alumnos. No todos son iguales, pero desgraciadamente no son ellos los que toman las decisiones. En muchas ocasiones, con las protestas, ellos llevan una tendencia. Es por eso que debemos también, pues, estar participando para hacer ver y hacerles ver a esos maestros que también es por su bien que ellos mejoren su nivel educativo y estén más preparados, y que los exámenes no deben por qué perjudicarlos. Al contrario, prepárense más para que no pierdan su trabajo, para que den mejor enseñanza educativa a sus alumnos, que aporten más de su persona, que aporten más a su país, que si tienen que prepararse en algo porque tienen miedo, lo hagan, y que tal vez después no se van a arrepentir y van a sentirse satisfechos de no haberse ido con un criterio masivo que aborregadamente se dejaron llevar, porque así los manipularon, y no se dejaron manipular, sino tuvieron la valentía
y tuvieron precisamente ese carácter y ese valor de decir: yo como persona no estoy de acuerdo con eso y no me dejo llevar por la masa y no protesto de una manera agresiva perjudicando a tanta gente y a tantos comercios, y retomo pues mi postura de maestro y me preparo como tal, porque sé que a mí también como persona me va a ayudar el que me examinen y me evalúen, ¿verdad? A mí más que nadie como maestro me va a ayudar. Ojalá así pensaran todos los maestros, y que también las autoridades que están a cargo de todas las secretarías educativas también pues tuvieran esta iniciativa y este carácter de decir: estoy yo en medio del futuro de mi país y de mí también depende el futuro del progreso educativo en mi país, y que no se dejen llevar por ideas izquierdistas. La corrupción propiciada por este sistema sindical consume enormes cantidades de recursos públicos que no llegan a derramar sus beneficios en los centros escolares. Este es un dato dado por un documento que se dio para conmemorar nuestra historia desde la fe, para comprometernos hoy con nuestra patria, número 124. Por su parte, la Iglesia Católica promueve abiertamente la existencia de los sindicatos para la tutela de los justos derechos de los trabajadores, pues buscando su fin específico al servicio del bien común, son un factor constructivo de orden social y de solidaridad. Importantísimo esto, y esto está dentro del compendio de la doctrina social de la Iglesia, número 305. Su libertad, pues, es esencial para el cumplimiento de su misión. Su libertad. El sindicato tiene libertad, sí, no libertinaje, y su libertad termina cuando afecta los derechos de terceros. Es deber, pues, de todos colaborar para que los sindicatos no sean cooptados por liderazgos sempiternos, e ideologías con intenciones ajenas a la labor educativa. ¿Quiénes son las figuras centrales en esto, en este proceso educativo? Pues los maestros, que son y deben ser formadores admirables. El maestro de su hijo que usted conoce es realmente un maestro en toda la extensión de la palabra. Es un formador admirable, porque déjeme decirle que así deben de ser los maestros. Influyen muchísimo en la personalidad y en la persona de su hijo. Usted como papá y mamá influye más, pero después de los padres y de la familia nuclear y externa influyen los maestros. ¿Qué ideas les meten a sus hijos? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué creencias tienen los maestros? ¿Las comunican? ¿Las exportan también a la mentalidad de sus hijos? Todo su ser y toda su persona va dentro de ese paquete educativo que van a implementar a los alumnos todos los días en las aulas de las escuelas. México ha contado a lo largo de su historia con miles de maestros esforzados, talentosos, entregados, y de eso no tenemos ninguna duda, y que han formado en valores, en virtudes y en el saber a quienes se han dejado moldear por ellos. Ninguna otra tarea fuera de la paternidad supone una relación tan estrecha con niños y jóvenes receptores de la acción magisterial. Por lo que la labor de los maestros es indispensable en el cambio de época que nos toca vivir. La labor del maestro, en todo nivel, requiere la articulación del ejercicio de la autoridad y del respeto a la libertad. ¿En qué puntos? Como autoridad, precisamente, y con la libertad con la que ellos pueden ejercer su opinión y su conocimiento. Vamos a hablar de estos dos puntos. Primeramente, la autoridad. Existen diversas teorías educativas en la actualidad que, subrayando aspectos verdaderos del maestro como facilitador y mediador en las aulas, olvidan que también su papel como verdadera autoridad y ejemplo ante los alumnos es decisiva para la formación de los mismos. Los jóvenes necesitan maestros con autoridad intelectual y moral también, es decir, verdaderos educadores.
¿Por qué les digo esto? Vamos a aterrizar un poquito este punto. Porque muchas veces los jovencitos y las jovencitas en esa edad, entrando, puede ser preadolescentes o estando en la pubertad, pueden tener dudas, inquietudes que tal vez por alguna razón no se animan a platicarlo todavía en casa y porque tal vez hayan hecho empatía con el maestro y se animen más a acercarse con el maestro a pedir alguna orientación o alguna sugerencia. Por lo tanto, hay el peso de la responsabilidad de lo que el maestro les va a sugerir, aconsejar u orientar es importantísima y eso tiene que estar sustentado y argumentado por una ética moral con valores universales. No hablemos de lo religioso nada más, lo moral, lo ético, lo que es referente a valores universales. No tiene religión, pero ve por el bien del niño, que este niño o esta niña va a tomar a conciencia y muy en serio lo que su maestro le diga, porque es una figura y es una autoridad y es a quien respeta en la escuela y tal vez a veces por la situación que a veces se presta en el hogar recurren más a los maestros. Por lo tanto es de gran peso la palabra que depositan en la mente de un alumno. ¿Están bien preparados para orientarlos o tienen por lo menos el valor de decir, ¿sabes qué? Hijo, ¿sabes qué, hija? Yo como tu maestro ahorita no estoy muy preparado en eso. Déjame, me informo, te investigo y luego te oriento. O decir, ¿sabes qué? Esto le corresponde a las creencias o a los valores que viven en tu casa. Si quieres, coméntalo con tus padres, yo puedo platicar con ellos y hacer una labor de equipo, viendo siempre por lo que sea mejor para el alumno. ¿Hacen eso los maestros? Muchos sí, muchos sí. Usted, papá, está al pendiente de esto, está al pendiente de que su hijo o su hija realmente tiene buena comunicación con su maestro y que su maestro tenga buenas intenciones con su hijo. Tiene que estar al pendiente. No lo deje nada más al criterio de su hijo. Su hijo no tiene el criterio que usted debe y puede tener por la edad y por la experiencia de vida y porque la obligación de estar más adelante en los problemas de los hijos es de usted, papá, y es de usted, mamá. Por lo tanto, tenemos que estar con un pie o dos pies en el salón de clases. Vamos a una pausa y regresamos. No se me vayan. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Platica con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 desde Estados Unidos. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso con Nonía Media. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en su programa Platicando con Betty. Un auténtico educador necesita tomar en serio la libertad y la curiosidad intelectual que existe ya desde niños. Aún con la multiplicidad de informaciones y el contraste de ideas e interpretaciones que se proponen continuamente. Formar personas, pues, para el ejercicio de una libertad responsable es siempre esencial en la verdadera educación. Ahora bien, la libertad es obediencia consciente a la verdad. Recuerden que éticamente siempre se debe aspirar a la verdad absoluta y al bien. Los jóvenes conservan dentro de sí mismos una gran necesidad de verdad, que deben ser acompañada y enriquecida por la preparación y experiencia del docente, o sea, del maestro. Todo ser humano es realmente capaz de buscar y alcanzar el conocimiento de la verdad y de crecer en humanidad. Nuestro sistema educativo está agobiado por los problemas de preparación magisterial. Tenemos muchas carencias en la formación de la docencia y esta es una tarea urgente
una tarea urgente, quizás como consecuencia pues de prácticas viciosas de control. Por supuesto que sí, ya sabemos. La política de requerir evaluación para poder ingresar al ejercicio docente ha puesto en evidencia esta deficiencia y les voy a ampliar un poquito más por qué este dato. En el concurso nacional de asignación de plazas 2009-2010, solo el 25.1% de los sustentantes obtuvo resultados aceptables, mientras que el 70.8% requiere nivelación académica. Estamos hablando del nivel de los maestros. Y el 4.1% no aprobó. Esto es en cuanto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Gracias a ellos tenemos este dato. Y esto se da, pues, esto de la cuestión de que se ha puesto en evidencia esta deficiencia, por lo menos, es en estos campos que vamos a comentar. En el caso de los profesores de secundaria y educación media superior, los maestros en su mayoría son egresados de las universidades, especialistas en sus disciplinas, pero no capacitados acerca de cómo trabajar con adolescentes ni en los aspectos pedagógicos que este trabajo implica. La pedagogía es mucho más amplia que ser simplemente un maestro. El maestro es un gran oficio, no porque sea algo que esté minimizando, sino cuando se es maestro de la adolescencia se requiere tener mucho más preparación porque es una etapa muy difícil. Es una etapa en donde los jóvenes están retando a los papás, a los maestros, están retando sus valores, sus creencias, su familia. Están retándose a ellos mismos y tienen cambios muy fuertes interiores. Por lo tanto, es muy fácil que pierdan el sentido y pierdan las aspiraciones y pierdan el rumbo de su vida. Por lo tanto, es una etapa que necesita que esté un maestro al frente de estos jóvenes con mucho más preparación que un maestro que está en primaria, por ejemplo, o en kinder. La capacitación que se ofrece a los maestros de educación básica y media superior generalmente no responde a las dificultades que ellos enfrentan en su contexto específico. Se requiere una formación que acompañe y responda a las dificultades concretas que enfrentan los profesores en su tarea educativa. Y también los maestros tienen este derecho a recibir más herramientas para que puedan confrontar y enfrentar pues las situaciones de sus alumnos, porque también los maestros piensen en ellos. ¿Cómo está ahorita la infancia? ¿Cómo están los niños de listos y de adelantados? ¿Cómo se ponen al tú por tú? ¿Cómo retan también la misma autoridad sin respetarla? ¿Cómo los jóvenes también son irrespetuosos ante la autoridad y no quieren límites y no traen límites y reglas y una disciplina que esté respaldando su comportamiento desde su casa, porque muchas veces los papás ambos trabajan y nadie les ha dado una disciplina necesaria y los maestros también la llevan. Hay que ponernos también en sus zapatos. Particularmente en la educación pública, la formación de los maestros se encuentra orientada hacia el cumplimiento de estándares y hacia el ascenso en el escalafón antes que en la respuesta a las necesidades reales de aprendizaje de los alumnos, es decir, están ahí para su beneficio y sus intereses personales y no precisamente por la vocación de querer pues preparar a generaciones que sean el futuro de su ciudad y de su comunidad. Un porcentaje elevado, aunque desconocido, de docentes tiene una doble plaza o trabaja 2 turnos. Fíjense nada más qué pesado, qué cansado. ¿Darán al 100 en ambos turnos? Yo creo es imposible, yo creo que es desgastante, lo que implica viajar entre 2 o más escuelas todos los días en detrimento del tiempo que necesitan para preparar sus clases, evaluar a sus alumnos y para seguirse desarrollando profesionalmente. Esto, pues, exhibe, entre otras cosas, la inadecuada remuneración de los profesionales de la educación. Regresamos al mismo principio, es un sistema viciado que necesita pues repararse desde su esencia y reformarse también desde su esencia. Vamos a dejar este tema de la educación para una nueva sociedad y vamos a pasar a nuestra última sección, que es el cuentito con el que estamos terminando nuestro programa ya desde hace 2 o 3 semanas, que son el libro es Cientos de cuentos, parábolas,
para todos. Y el cuento que les voy a leer hoy se llama El amor y el tiempo. Vamos a ver de qué trata y qué mensaje nos deja. Y dice así: hubo un tiempo en el que en una isla muy pequeña, confundida con el paraíso, habitaban los sentimientos, como habitamos hoy en la tierra. En esta isla vivían en armonía el amor, la tristeza y todos los otros sentimientos. Un día, en uno de esos que la naturaleza parece estar de malas, el amor se despertó aterrorizado, sintiendo que su isla estaba siendo inundada. Pero se olvidó rápido del miedo y cuidó que todos los sentimientos se salvaran. Todos corrieron y tomaron sus barcos, y corrieron y subieron a una montaña bien alta, donde podrían ver cómo la isla se inundaba, pero sin que corriesen peligro. Solo el amor no se apresuró. El amor nunca se apresura. Él quería quedarse un poquito más en una isla, pero cuando se estaba casi ahogando el amor, se acordó que no debía morir. Entonces, corrió en dirección a los barcos que partieron y pidió auxilio. La riqueza, oyendo su grito, le respondió que no podía llevarlo, ya que todo el oro y la plata que cargaba podían hacer que su barco se hundiera. Pasó entonces la vanidad, que también dijo que no podría ayudarlo. Una vez que el amor se hubiese ensuciado ayudando a los otros, ella, la vanidad, no soportaba la suciedad. Por detrás de la vanidad venía la tristeza, que se sentía tan profunda que no quería estar acompañada por nadie. Pasó también la alegría, pero estaba tan entusiasmada que no oyó la súplica del amor. Sin esperanza, el amor se sentó sobre la última piedra que todavía se veía sobre la superficie del agua y comenzó a menguar. Su llanto fue tan triste que llamó la atención de un anciano que pasaba con su barco. El viejo tomó al amor en sus brazos y lo llevó hacia la montaña más alta, junto con los otros sentimientos. Recuperándose el amor, le preguntó a la sabiduría quién era el anciano que lo ayudó. A lo que ésta respondió: el tiempo. El amor se cuestionó que por qué solo el tiempo pudo traerlo hasta allí, a lo cual la sabiduría respondió: porque solo el tiempo tiene la capacidad de ayudar al amor a llegar a los lugares más difíciles. Tenemos que aprender de todo. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo. El tiempo es un don cada instante, cada segundo. El tiempo es efímero, se va de entre las manos, se nos va de entre los dedos y muchas veces no tenemos la capacidad de analizarlo, de aprovecharlo. No tenemos la capacidad, pues, de escuchar a alguien y de saber que el tiempo de esa persona se está yendo igual que el mío. Y que el tiempo es saber escuchar a Dios, saber escuchar nuestro corazón y hacer lo que tenemos que hacer en cada instante que se nos va de las manos, porque no sabemos si el siguiente minuto vamos a estar en este mundo. ¿Cuántas veces hemos dejado al tiempo que arregle las cosas? ¿Cuántas veces el tiempo no ha podido arreglar nada porque no hemos tenido también nosotros el corazón dispuesto para hacerlo? El tiempo hace muchas cosas con nuestra vida. La sabiduría es cuestión de tiempo. El entender la esencia de la vida es cuestión de tiempo. Entender la esencia del amor y del amor de Dios es cuestión de tiempo. Pero se lo vamos a dejar al tiempo. O vamos a entender que también de nosotros depende precisamente entender el amor de Dios y que tal vez mañana no vaya a tener ese tiempo para acercarme a Él y salvar mi alma. Nuestros hermanos, nuestro prójimo, la caridad, depende de qué tanto quiero utilizar y aprovechar mi tiempo. Yo aquí los dejo con este hermoso mensaje. Les mando un abrazo
Un abrazo también al arzobispo, al padre Jeff y a todos los que colaboran con este equipo de los medios de comunicación que están para servir a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga esta semana y nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.